el presidente electo presentó a sus futuros ministros que lo acompañarán a partir del 11 de marzo. Katy Ibáñez reportó este tema ayer durante todo el día y se enteró de las pequeñas sorpresas que hubo, Katy, porque fueron pequeñas, sobre todo en el ámbito de que no fueron 25 ministros, sino que 24. Cuéntanos más, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenos días. Sí, todo estaba preparado para que fueran 25 ministros que compusieran las 25 carteras que van a conformar el primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Pero casi cuando ya estamos al filo del tiempo, después de toda la antesala que estuvimos ahí en el sector de la oficina del presidente electo, a última hora se dio cuenta de que finalmente iban a llegar 24 personas y no 25. ¿Por qué? Porque hay un biministro, que esa fue probablemente la gran sorpresa. Ya durante todo el día se habían conocido los nombres, el equipo de Mega incluso también había reporteado con sus propias fuentes los nombres y ya teníamos cotejados gran parte del gabinete que está encabezado por Trinidad Steiner, que es la ex fiscal regional de Tarapacá, que asume probablemente el cargo más trascendental dentro del gobierno, que es el Ministerio de Seguridad Pública, la primera mujer que cumple el rol de ministra de Seguridad Pública y que forma parte del círculo más cercano del presidente electo y que además es un rol trascendental porque ella es una independiente que llega entonces a ocupar este rol para encabezar una de las luchas más relevantes del presidente electo, que tiene que ver justamente con la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y por supuesto también la delincuencia. Y ahí fueron presentándolos uno a uno en este escenario que se había dispuesto en el sector de la Castellana, en la oficina del presidente electo, que también conocemos coloquialmente como la Moneda Chica, y fueron 24 los ministros que llegaron, 13 mujeres, 13 hombres, quiero decir, 11 mujeres fueron definitivamente los que componen este gabinete, donde hay de todo: figuras nuevas, independientes, figuras partidistas, personas que conocemos incluso desde antes, que han estado en otros gabinetes, incluso con otra tendencia política. Fue parte de lo que pudimos apreciar en esta presentación, que fue sobria debido a lo que estaba pasando con el tema de los incendios en el sur del país. El presidente estuvo monitoreando en todo momento este hecho, inclusive antes de llegar al sector de la oficina del presidente electo, donde se hacía este acto. Estuvieron reunidos todos los ministros junto con el presidente electo en un salón de espacio riesgo para coordinar algunos detalles específicos. Él ya le ha mandatado algunas tareas puntuales y durante el transcurso de esa reunión pudieron poner los desafíos más relevantes que van a implementar, a contar ya que se conoce públicamente que son los ministros. Posteriormente a ellos se trasladaron hasta el sector de la Castellana, donde estuvieron entonces en esta actividad y donde se presentó de una forma muy austera, muy recatada, el gabinete que lo va a acompañar. ¿Qué figuras destacan además de la ministra de Seguridad Pública? Yo mencionaría, por ejemplo, quienes son sus cercanos y fueron sus estrechos colaboradores en la campaña: el ministro del Interior, Claudio Alvarado, también Jorge Quirós, que asume en Hacienda y que es parte de todo el programa o el soporte económico de la campaña del presidente electo. Hay algunos nombres que se repiten, por ejemplo, el de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, que cumplió similar rol en el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. Hay nombres que vienen de la exconcertación, como la ministra de Energía, Jimena Rincón, que también asumió un rol, y como el del ministro de Agricultura, Jaime Campos, un ministro con un particular estilo, que estuvo en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y también en el gobierno de la presidenta Bachelet. Figuras nuevas también, independientes, como les decía yo, y algunos nombres conocidos en la opinión pública, como quienes asumen, por ejemplo, en obras públicas, en transportes y en vivienda, donde destacan los nombres de Martina Rau, de Luis de Granch y también de Iván Puduje. El presidente hizo un llamado entonces a la unidad y también destacó este gabinete, que va a ser el primer equipo que lo va a acompañar en las medidas que va a comenzar a implementar a contar del 11 de marzo. Revisemos parte de lo que dijo el presidente José Antonio Kast justamente en su elocución. Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni tampoco de presiones. Nace de la convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile siempre delante. No les he pedido lealtad personal, tampoco les he pedido lealtad con un partido político. Les he pedido lealtad con Chile. Y eso tenemos que tenerlo todo muy grabado. Nuestra lealtad siempre es con Chile. Frente a este escenario no podemos improvisar. Chile necesita sentido común, sentido de urgencia y sobre todo de unidad nacional. Y reitero, unidad nacional. En campaña hablaba de unidad legislativa.
Y con el tiempo fui hablando de unidad nacional. Estamos convocados todos en algo que va mucho más allá de las disputas políticas. Claro, mucho más allá de las disputas políticas, por eso hay un desafío importante por parte del presidente electo de incorporar distintas figuras. Por un lado, estos ministros o futuros ministros que son independientes, ahí destaca, por ejemplo, figuras también como la de la vocera de gobierno, futura vocera de gobierno, Mara Cedini, que es una persona que lo ha estado acompañando y que cumple un poco este rol también en esta fase previa y que no viene de una vida partidaria activa, pero sí ha sido una estrecha colaboradora de José Antonio Kast. Y el biministro que lo estaba buscando acá, que es Daniel Mas, que es de Economía y Minería. Ahí probablemente estuvo el gran conflicto hasta última hora porque durante el día se trataba de indagar quién iba a ser el ministro de Minería. Se habló en un momento de Santiago Montt, pero finalmente su nombramiento se habría caído a última hora por varias razones, pero habían datos que daban luces de que él iba a asumir ese cargo. Había renunciado al directorio de la empresa en la que participaba, pero finalmente no quedó en la conformación final y se otorgó un biministerio a Daniel Mas, tanto en energía como también en minería, que era una de las carteras que faltaba cerrar o que faltaba dilucidar. Hay desafíos también para este futuro gabinete. De hecho, el presidente, si ustedes revisaron la presentación, separó este nombramiento en tres partes. Hay ministros que él dijo que estaban en énfasis sociales, otros para el desarrollo de Chile y otros principalmente para la emergencia, lo que está sucediendo, por ejemplo, en el sur del país. Hay declaraciones de algunos de los integrantes del futuro gabinete que se refirieron al mandato que les da el presidente electo José Antonio Kast de ahora en adelante. Agradecer la responsabilidad que nos dio el presidente electo y agradecerle a todos ustedes por estar acá y por transmitirle esto a la ciudadanía. El presidente electo fue claro, hoy en la noche se da a conocer el gabinete y este es el gabinete. Con un orgullo porque se ha convocado un gobierno de unidad nacional y detrás de los gobiernos de unidad nacional tenemos que estar todos los chilenos, independientemente del partido político en que uno pertenezca. Porque el presidente de la República me lo pidió, ha convocado un gobierno de unidad nacional y creo y participo de ese modelo de gobierno. La verdad es que yo estoy muy contento y estoy muy emocionado. Estamos a disposición de Chile. El presidente Kast arma un gabinete de unidad muy diverso, donde gente incluso como yo que hemos sido, entre comillas, adversarios durante algún tiempo, nos hemos puesto al servicio del país. Aquí hay que, en época de emergencia, como dijo el propio presidente, y no solamente económica o delictual, sino lo que está viviendo Chile y hoy día la región del Biobío y el Ñuble y parte de la Araucanía, tenemos que estar todos unidos y reconstruir el país. Hoy es un día clave porque después de ya haber anunciado su gabinete completo, los énfasis y por supuesto haber estado monitoreando durante todos los días previos la emergencia de los incendios, el presidente electo hoy día va a concurrir a la zona de los incendios en el sur de Chile. Ahora mismo está en una actividad que se desarrolla acá en el Palacio, en la Universidad Católica, en la Casa Central de la Universidad Católica, que es un seminario que aborda temáticas económicas y también sociales, donde hace pocos instantes de hecho llegó, lo pudimos captar a través de nuestra cámara, donde hubo un pequeño cierre porque hay mucho tráfico a esta hora por la Alameda, esto está en plena Alameda, ingresó, hizo un saludo rápido, dijo que estaba bien, tiene una agenda intensa, varias actividades, pero durante el transcurso de las próximas horas se va a trasladar hacia la zona de los incendios. Presumimos que podría ir acompañado quizás de alguno de sus colaboradores o de los futuros ministros que van a tener roles relevantes. Él ha estado coordinando permanentemente con el presidente Boric esas misiones y también ha tenido reuniones secuenciales para poder trabajar y hacer una transición, porque obviamente las personas damnificadas por los incendios van a continuar y van a tener que ser parte de los dos gobiernos, del trabajo que realicen los dos gobiernos. Esto fue lo que dijeron algunos de sus futuros ministros respecto al tema del desafío que hay con el asunto de los incendios, con la emergencia que está ocurriendo en el sur de Chile y la reconstrucción, el combate a la emergencia y por supuesto atender las vidas humanas, que es lo más importante y prioritario. Nuestra gestión comienza el 11 de marzo, pero hoy se está preparando sobre todo para pensar en la reconstrucción. Tenemos grandes profesionales trabajando en las distintas áreas para poder aportar y recopilar información para el 11 de marzo empezar a trabajar firme. Estamos desde ya levantando información para la tarea de reconstrucción que nos va a tocar después del 11 de marzo. Y bueno, como ya lo hemos dado a conocer, con planes muy intensivos en obras públicas, a través del mecanismo de concesiones,
todo lo que tiene que ver con aguas, en fin, lo que compromete y que hemos estado anunciando ya hace bastante tiempo. Hubo algunas coordinaciones, se está traspasando información, pero muy respetuoso porque este gobierno, por supuesto, es quien lleva la emergencia. Y estas fueron las imágenes que pudimos captar hace pocos minutos. A eso de las 9 va a comenzar una actividad acá en la Casa Central de la Universidad Católica. Es un seminario y el presidente electo llegó temprano, pese a que ayer terminó tarde la jornada, llegó temprano con toda la escolta de seguridad, por supuesto, que acompaña al presidente. Fue recibido en la puerta por Felipe Larraín, ustedes lo deben recordar, el exministro de Hacienda, que ahora forma parte de uno de los centros investigativos en materia económica de la Universidad Católica. Ahí pudimos hacerle un pequeño gesto, como estaba, dijo que estaba bien, entró rápidamente, tuvo el saludo protocolar y en unos minutos más debería comenzar a desarrollarse este seminario donde él va a participar y es la única actividad que tiene, por lo menos hasta ahora. Lo siguiente debería ser lo que suceda durante las próximas horas o pasado el mediodía, cuando debería concurrir hacia la zona de los incendios, principalmente ahí en donde está el punto más álgido y donde hay preocupación constante, porque se siguen de vez en cuando generando rebrotes del incendio, se siguen reactivando los focos y obviamente es algo que el presidente electo ha estado mirando con especial atención y ha estado destacando en el énfasis de sus palabras públicas, al menos durante todos estos días desde que viene ocurriendo esta emergencia. Sí, Katy, bueno, lo vemos ahí también en la Universidad Católica y según datos que hoy día se van revelando después de la publicación de la lista oficial, se conoce que gran parte de sus ministros son justamente de esa universidad, también que más del 60% es independiente y que hay una mayoría de hombres, son 11 mujeres, 13 hombres, más o menos así es como se va conformando entonces esta lista de los ministros que asumen el próximo 11 de marzo. El primer equipo, como lo decías tú, hay que ver lo que pasa después con el transcurrir de los años. Gracias por tu informe, que te vaya bien. Buenos días.